Trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de afecciones con inicio en el periodo del desarrollo. Encontramos la capacidad intelectual. Según el DSM-5, esta clasificación se da según su gravedad, que es leve, moderado, grave y profundo. Encontramos también lo que son los trastornos del lenguaje, como el trastorno fonológico, los trastornos de la fluidez en el inicio de la infancia o tartamudeo, el trastorno de la comunicación social. Asimismo encontramos los trastornos del espectro autista. También se encuentra el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el trastorno específico del aprendizaje. En el CIE-10 encontramos discapacidad intelectual, retraso mental leve, coeficiente intelectual aproximado de 50 a 69, retraso mental moderado, coeficiente intelectual aproximado de 35 a 49, retraso mental grave, coeficiente intelectual aproximado de 20 a 34 y retraso mental profundo, con un coeficiente intelectual inferior a 20. Encontramos también los trastornos de la comunicación, como el trastorno de la recepción del lenguaje. Asimismo están los trastornos del espectro autista o trastornos generalizados del desarrollo. Se encuentran también los trastornos por déficit de atención e hiperactividad. F90, perturbación de la actividad y de la atención. Y encontramos también los trastornos específicos del aprendizaje, como trastornos específicos de la lectura o trastornos específicos de las habilidades aritméticas. Encontramos también trastornos motores, trastornos de movimientos estereotipados, trastornos por tic transitorios o trastornos por tic motor o vocal crónico. En el DSM-5 encontramos el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. A la esquizofrenia, el cual los síntomas característicos comprenden todo un abanico de disfunciones cognitivas, conductuales y emocionales. El trastorno esquizoafectivo y el trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. En el CIE-10 encontramos el trastorno esquizotípico, los trastornos delirantes persistentes y la esquizofrenia no especificada. En el DSM-5 encontramos el trastorno bipolar de tipo 1 y 2. El tipo 1 se caracteriza porque es un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado. Y el tipo 2 se caracteriza por un curso clínico con episodios afectivos recurrentes, consistentes en uno o más episodios de depresión mayor. En el CIE-10 encontramos el trastorno afectivo bipolar con episodio hipomaníaco presente y el trastorno afectivo bipolar con episodio maníaco presente sin síntomas psicóticos. Trastornos depresivos. Según el DSM-5, dentro de los trastornos depresivos encontramos el trastorno de depresión mayor, el trastorno depresivo persistente, conocido también como distimia, el trastorno disfórico premenstrual, el trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento, el trastorno depresivo debido a otra afección médica. En el CIE-10 encontramos los trastornos depresivos con un episodio depresivo leve o F32.0, F32.1 episodio depresivo moderado, F32.2 episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos. Los trastornos de ansiedad, según el DSM-5, son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas, entre los cuales encontramos el trastorno de ansiedad por separación, la cual tiene una característica esencial, y es que se genera una ansiedad excesiva ante el alejamiento del hogar o de las personas a quien el sujeto está vinculado. Encontramos también el mutismo selectivo, el cual los niños con mutismo selectivo, cuando se encuentran con otros sujetos en las interacciones sociales, no inician el diálogo o no responden recíprocamente cuando hablan con los demás. Según el CIE-10, encontramos F93.0, trastorno de ansiedad de separación en la niñez, y F94.0, mutismo selectivo. Según el DSM-5, dentro del apartado trastornos obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, encontramos al trastorno obsesivo compulsivo o TOC, trastorno dismórfico corporal, trastorno de acumulación, el trastorno de excoriación.
El TOC se caracteriza por la presencia de obsesiones y o compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes, mientras que las compulsiones son conductas repetitivas o actos mentales que un individuo se siente impulsado a realizar en respuesta a una obsesión o de acuerdo a las reglas que debe aplicarse rígidamente. Según el CIE-10 encontramos F42, trastorno obsesivo compulsivo, y F63.3, tricotilomanía, que es un trastorno caracterizado por la pérdida evidente de cabellos debido a un fracaso repetitivo para resistir al impulso de jalarlos. Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Encontramos el trastorno de apego reactivo, caracterizado por un comportamiento inhibido, alteración en el área social y emocional. Este de aquí comienza durante los primeros 5 años de vida y según el CIE-10 se ubica con un código de F94.1 como un trastorno de vinculación reactiva en la niñez. Encontramos también el trastorno de relación social desinhibida, ubicada en el CIE-10 como el F94.2 como un trastorno de vinculación desinhibida en la niñez. Este de aquí se da cuando el niño reacciona activamente con adultos extraños y recurre poco a su cuidador. El trastorno de estrés postraumático se da en gran medida en personas mayores a 6 años con exposición directa a la muerte, lesión grave, presencia de recuerdos angustiosos recurrentes y la evitación de los mismos. En el CIE-10 se ubica en el código F43.1 como un trastorno de estrés postraumático. Surge como una respuesta retardada o tardía a un suceso o a una situación estresante. El trastorno de estrés agudo se caracteriza por síntomas de intrusión, estado de ánimo negativo y síntomas disociativos y de alerta. En el CIE-10 se ubica en el F43.0 como una reacción del estrés agudo. Encontramos también lo que son trastornos de adaptación que presentan malestar intenso no acorde al factor de estrés, deterioro en el ámbito social, laboral y no se cumple un duelo normal. Trastornos disociativos. Entre ellos encontramos el trastorno de identidad disociativo, en el que se presentan dos estados de la personalidad, se perturba la identidad y existe una afectación a nivel del área de afecto y comportamiento. Amnesia disociativa. Se da la incapacidad de recordar información autobiográfica importante. En el CIE-10 lo ubicamos en el código F44.0 como una amnesia disociativa. Su principal característica es la pérdida de la memoria de sucesos importantes ocurridos recientemente. Trastorno de despersonalización y desrealización. Se da la presencia de experiencias persistentes o recurrentes de despersonalización, desrealización o ambas. En el CIE-10 se ubica en el código F48.1 como el síndrome de despersonalización y desvinculación de la realidad. Es un trastorno raro en el cual el paciente se queja espontáneamente de cambios cualitativos de su actividad mental. Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. El trastorno de síntomas somáticos se caracteriza por causar malestar o dar lugar a problemas significativos en la vida diaria. Se da en pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con los síntomas somáticos. En el CIE-10 se caracteriza por presentarse al menos más de 6 meses, ubicado en el F45.1 como un trastorno somatomorfo indiferenciado. Trastornos de ansiedad por enfermedad. Se da la preocupación por padecer o contraer una enfermedad grave. En el CIE-10 se ubica en el código F45.2 como un trastorno hipocondriaco. Existen también aquí trastornos de conversión, que es el trastorno de síntomas neurológicos funcionales. Se da de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria. Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. Se presenta el PICA como una ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un periodo mínimo de un mes. En el CIE-10 se los divide en dos códigos. Para niños, F98.3, caracterizado por consumir sustancias como tierra, fragmentos de pintura, entre otros. Y el código F50.8 para adultos, caracterizado por otros trastornos de la ingestión de alimentos o pérdida de origen psicógeno del apetito. Encontramos también el trastorno de rumiación, que es vomitar repetidamente los alimentos durante un periodo mínimo de un mes. Estos alimentos pueden ser masticados, tragados o escupidos por una segunda vez. En el CIE-10 se ubica en el F98.2 como un trastorno de la ingestión alimentaria en la infancia y en la niñez.
El trastorno de evitación de la ingesta de alimentos se caracteriza por la falta de interés aparente por comer o alimentarse. Este de aquí está ubicado en el CIE 10 en el código F50.8 como otros trastornos de la ingestión de alimentos. La anorexia nerviosa se caracteriza por ser una restricción de la ingesta enérgica en relación con las necesidades, que conduce a un peso corporal significativamente bajo. Se presenta también lo que es la bulimia nerviosa y los trastornos de atracones. La bulimia nerviosa es ubicada en el CIE 10 en el F50.2 como bulimia nerviosa, que es un síndrome que se caracteriza por accesos repetitivos de la hiperingestión de alimentos. Los trastornos de atracones son ubicados en el CIE 10 en el código F50.8 como otros trastornos de la ingestión de alimentos. Trastornos del sueño y vigilia. Encontramos el trastorno de insomnio como la dificultad para iniciar el sueño, mantener el sueño y un despertar pronto por la mañana con incapacidad para volver a dormir. Se ubica en el CIE 10 con el código F51.0 como un insomnio no orgánico, caracterizado por una cantidad o una calidad insatisfactoria del sueño. El trastorno de hipersomnia se caracteriza por una necesidad excesiva de querer dormir a pesar de haber dormido al menos durante 7 horas. Se encuentra en el CIE 10 con el código F51.1 como hipersomnio no orgánico. Encontramos también la narcolexia, que se caracteriza por la necesidad irrefrenable de dormir, de abandonarse en el sueño o de echar una siesta que se produce en un mismo día. Se encuentra también el trastorno del sueño relacionado con la respiración, el trastorno de ritmo cardíaco del sueño y vigilia, las parasomnias y el trastorno de pesadilla. El trastorno de pesadilla es ubicado en el CIE 10 con el código F51.5 como pesadillas. Estas aquí son experiencias oníricas cargadas de ansiedad o de miedo. Disfunciones sexuales. Según el DSM-5 existen diversas disfunciones sexuales, entre las que se destaca la eyaculación retardada como un retardo marcado o ausencia de la eyaculación. El CIE 10 lo ubica en el código F52.2 como la falta de respuesta genital. Este problema se da en los hombres como una disfunción eréctil. Trastorno eréctil. Es la dificultad marcada para conseguir o mantener una erección durante la actividad sexual. Se ubica también en el F52.2. El trastorno orgásmico femenino es un retraso marcado o ausencia de orgasmo. Se da una reducción marcada de la intensidad de las sensaciones orgásmicas. Según el CIE 10 se ubica en el F52.3 como una disfunción orgásmica y el orgasmo en este no ocurre o se retarda notablemente. En el DSM-5 disforia de género y en el CIE 10 F64 trastorno de la identidad de género. Los trastornos del desarrollo sexual denotan desviaciones somáticas de la normalidad innata al aparato reproductor o lo que consideramos discrepancia entre los indicadores biológicos como lo son hombre o mujer. La disforia de género hace referencia al malestar que pueden acompañar la incongruencia del género. DSM-5 trastornos disruptivos del control de los impulsos y la conducta. CIE 10 F91 trastornos de la conducta. Estos trastornos incluyen afecciones que se manifiestan en el autocontrol de comportamientos y las emociones. Llama la atención que se da más en el sexo masculino que en el femenino. DSM-5 trastornos por uso de sustancias y trastornos adictivos. CIE 10 F10 F19 trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Generalmente implican patrones de comportamiento en los que las personas continúan consumiendo una sustancia a pesar de experimentar problemas derivados a ellos. En estos podemos encontrar el trastorno inducido por sustancias en el que se incluye la intoxicación, la abstinencia y otros trastornos mentales que inducidos por el consumo de sustancias. DSM-5 los trastornos neurocognitivos, CIE 10 F06.7 trastorno cognitivo leve. La categoría de los trastornos neurocognitivos engloban los trastornos en que el déficit clínico principal es la función cognitiva y que son adquiridos y no de desarrollo.
únicos en la categoría del DSM-5, puesto que son síndromes cuya patología subyace y etiología podría determinarse en un principio. DSM-5, trastorno parafílico. CIE-10, F65, trastornos de la preferencia sexual. Un trastorno parafílico es una parafilia que causa malestar o deterioro en el individuo. La parafilia es una condición necesaria, pero no suficiente para tener este trastorno. Algunas parafilias tienen una preocupación primaria, que es ante todo las actividades eróticas de la persona, y otros que se centran en los objetivos eróticos de la persona. DSM-5, trastorno de la personalidad. CIE-10, F60, F69, trastorno de la personalidad y del comportamiento en adultos. Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente de experiencias internas y comportamientos que se aparta de la expectativa de la cultura del sujeto. Se trata de un fenómeno generalizado y un poco flexible, estable en el tiempo, que tiene su inicio en la adolescencia o en la edad adulta temprana y que da lugar a un malestar o deterioro.